Entramos en el apartado de Ucrania. No vamos a conformarnos con las noticias que han salido precisamente esta semana sobre Ucrania. Vamos a hacer un retroceso en la historia de unos pocos años para que os deis cuenta si realmente esas cosas estallan porque sí de un día para otro o ha habido algo detrás. El gasoducto que cambiará la geopolítica de Europa. Y esta es la gran cuestión. Gasoductos. Lugares por los que circulan desde Rusia el gas que va en dirección a Europa, que sirve especialmente a prácticamente los países enteros de Europa, menos quizás los del sur. Los del sur estamos más abastecidos quizás por Algeria, como es el caso de España, pero más al norte es Rusia quien alimenta el gas de Europa. ¿Y por dónde pasan, curiosamente, esos gasoductos? Por Ucrania. Y resulta que Ucrania, ya vimos también en bastantes semanas atrás, como las noticias nos estaban diciendo de los problemas que tenían con Rusia, y Rusia les dijo, pues ahora os cortamos el grifo, justo en momentos de gran frío, y la que se lió, ¿verdad? ¿Cuestión de qué es todo? De economía, intereses, y todo esto que conlleva que alguien tiene el poder. ¿Sabéis? Cuando uno va viendo todas estas noticias, que os recomiendo que si tenéis tiempo las vayáis leyendo, nos vamos a dar cuenta, a percatar, de que realmente ha habido una serie de modificaciones energéticas en este mundo desde hace unos pocos años para acá, que pueden cambiar el panorama de un plumazo. ¿Y qué panorama? No solo el panorama político en general, sino de los propios habitantes de estos lugares. Porque alguien va a coger más poder y alguien lo va a pasar mucho peor. Evidentemente aquí estamos hablando de implicaciones realmente trascendentales. Aquí tenéis las fuentes que suministran gas a la Unión Europea. Ya veis que son escritos de hace unos años. La guerra del gas entre Moscú y Kiev, que ha cortado el suministro de gas ruso a Europa vía Ucrania, ha revivido la alarma sobre la dependencia energética de la Unión Europea. ¿De quién? De Rusia. Lo curioso es que también, como no, aparece no solo Bielorrusia, también aparece Turquía. Países que dirías, bueno, ¿qué tienen que ver uno con otro? Cuando hay problemas en estas naciones es porque se están moviendo intereses económicos impresionantes. Pero no solo son intereses económicos. Alguien está sacando tajada de lo que hay detrás de todo esto. Evidentemente las tensiones están entre las dos grandes potencias, pero al mismo tiempo hay cosas que chocan o sorprenden, si no supiéramos algo más. Mirad esta fotografía. Inauguración de gasoducto submarino del Báltico, sella romance entre Rusia y Alemania. ¿Esta noticia de qué año es? ¿2000 qué? 11. Son noticias que van apareciendo y a veces no les hacemos caso. Vemos por un lado Rusia con Medvedev, Alemania Merkel, pero otros personajes de la Unión Europea y demás. Entonces, todos contentos porque abren precisamente una llave de paso de gas. ¿Sabéis? Curiosamente, cuando empezó a haber toda esta polémica de Rusia con Ucrania y el gas que tenía que llegar a Europa, que si se cortaba en Ucrania ya no llegaría a Europa, creando, ya podéis imaginar, una debacle, durante tiempo se estuvo trabajando para conseguir algo más, un gasoducto que pasase precisamente por el mar Báltico. Y cuando las cosas iban mal, se dieron órdenes para acelerarlo, y mucho, a tal punto
que se terminó y Ucrania ya no tiene el mismo peso que tenía antes. Mirad precisamente por dónde pasa ese gasoducto, desde Rusia, el mar Báltico. Hay zonas por las que va sumergido, otras por las que ya no tanto, pero ¿dónde va directamente? Germany, Alemania. Con lo cual, alguien ha quedado en terreno de nadie, y ese es Ucrania. Pero hay una parte de Ucrania que sigue siendo de interés, y es la península de Crimea. A veces cuando oímos hablar de estos lugares, no siempre tenemos presente un mapa delante, y no nos percatamos de cómo estos conductos marcan las políticas a nivel mundial, no solo de aquí, a nivel mundial. Por eso os voy a pasar precisamente estas imágenes, para que vosotros mismos os deis cuenta de qué cantidad de tratos y tratos hay por cuestiones energéticas, y luego entenderéis por qué hay ciertos países que tienen graves problemas. De repente, gente que se alza en armas contra sus gobernantes, que parecen insurrecciones o revoluciones, y que resulta de que ese tipo de revoluciones están financiadas y movidas por intereses foráneos, que no son del propio país. Y esto lo hemos estado viendo en la primavera árabe, y lo estamos viendo también en este lugar. Gazprom era dueña y señora del gas que iba pasando por Ucrania hacia Europa. Las cuestiones han ido cambiando, pero ciertos lugares siguen siendo de mucho interés. Crimea. Y de repente, ya sabéis, empieza una revolución en Ucrania y Crimea coge un protagonismo de nuevo, como hace muchos años parecía no tener. Y es un lugar donde precisamente la flota rusa está allí, en Sebastopol, en ese puerto, y está muy reforzada. Todo esto está llevando a una confrontación verbal entre Estados Unidos y Europa, que parece que Europa no pintamos mucho, Ay, con la crisis y esas cosas, Europa no pinta nada. Europa tiene el peso del Vaticano detrás, tenedlo presente, que es quien está dirigiendo los movimientos de la Unión Europea. Y además, ¿quién hay en el otro bando? Rusia. Entonces, ya sabemos que, aunque se esté buscando una cierta unidad y tantas cosas más, desde luego, siguen habiendo una serie de intereses que no podemos obviar. Me gustaría que una vez más recordásemos las palabras de Apocalipsis 18, donde nos habla de que hay grandes mercaderes de la tierra. Y como decía Elena White, ¿qué pasaría? Que se crearían grandes monopolios, cada vez más, hasta que los poderes estuvieran concentrados en muy pocas manos, y que serían gente, prácticamente todos ellos, pertenecientes a sociedades secretas. Y esto no me lo estoy inventando yo, lo escribió Elena White, y si tenéis dudas, mirad el tema de Apocalipsis 18 a la luz de los escritos del Espíritu de Profecía que presenté hace unos años, tanto en Castellón como en Aluche, en Madrid, y veréis que citas donde todo esto ya estaba escrito. Sencillamente ahora estamos viendo el cumplimiento, una vez más, de tantas cosas que ella dijo. Aquí estamos viendo también datos, incluso que dicen de que Estados Unidos y la Unión Europea establecen un régimen nazi con los terroristas ucranianos. Lo está diciendo Larouche, que es un señor, analista político, con ciertas tendencias políticas, ¿no?, que yo ahora no voy a entrar a valorar, pero que viene a destapar este tipo de movimientos que se están generando en estos lugares, como ahora en Ucrania, y que ya vimos que precisamente soltaban mensajes contra los judíos.
Y muchos judíos ya con miedo tenían ganas de irse de ese lugar, porque podían ir a por ellos, como un estado totalitario nazi. En fin, cosas están pasando que están haciendo confluir muchas profecías bíblicas a la vez, de las cuales no siempre somos conscientes. Pero hay una mano negra detrás, como decía Apocalipsis 18, alguien que pacta con los mercaderes de la tierra, que se enriquecen a costa de ella, de Babilonia. Y no estoy hablando de Babilonia en Irak, porque Babilonia como tal desapareció, sino de la Babilonia espiritual de la Iglesia Católica Romana. ¿No tiene que ver nada en todo esto? Una guerrilla del Euromaidan se apoderó del monasterio de Kiev-Pechora, un lugar sagrado de la Iglesia Ortodoxa, y se ha iniciado la transferencia al Filaret Cismático, Iglesia Ortodoxa Ucraniana, Patriarcado de Kiev. Esto procederá hacia la toma de todas las iglesias de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, Patriarcado de Moscú, con la meta de subordinarlas al Vaticano. ¿Qué? ¿Quién saca tajada de todo ello? ¿Quién va a conseguir dominar a quién? El Vaticano saca dinero de los intereses del petróleo, ellos son los que van diciendo quién se va a llevar el gato al agua en las explotaciones, pero al mismo tiempo estos están supeditados al Vaticano. Tendrás dinero, harás negocio, pero tú tienes que hacer cosas que a mí me van a beneficiar. Ese es el lema del Vaticano, y eso es lo que están haciendo. Y nosotros veremos gente que es asesinada, gente que es muerta por confrontaciones, gente que lo va a pasar fatal, y pensamos como mucho, es que unos quieren independencia. Quizás también pensamos, es que sí, ya vemos algo más, hay intereses económicos por detrás. Pero ¿cuántas veces no vemos la mano negra del Vaticano actuando para conseguir supeditar al mundo a sus fines? Pues la profecía nos lo decía y no podemos obviarla, porque si olvidamos esto, no sabemos la que nos espera. Y ya veis lo que se llega a hablar, miedo a que se desate una tercera guerra mundial en el continente euroasiático. Mientras tanto, un audio confirma participación de Estados Unidos en golpe de Estado en Ucrania. Ya sabéis, unas declaraciones que hubo, que ya mostramos en su momento, y aquí se nos dice en qué contexto especialmente. Estados Unidos apretando por esa situación, y Europa quedó muy mal parada en este caso. Pero quien manda, manda. Lavrov dice, Rusia no se entromete en Ucrania y espera que los socios internacionales hagan lo mismo. ¿Qué está diciendo con ello? Si vosotros hacéis algo aquí, nosotros meteremos mano. Y evidentemente esa mano está siendo por un lado y por el otro. Aquí también aparece un análisis del petróleo y gas en los conflictos en Venezuela y Ucrania. Siempre es lo mismo, ¿eh? ¿Qué creemos? No, estos son de derechas, no, estos son de izquierdas, estos miran para el pueblo. Cada uno mira sus intereses. Y estos señores no tienen muchos colores, solo el color del dinero, pero sobre todo obedecer a un señor de blanco, o quizás a un señor de negro, al Papa Negro. Mirad este mapa precisamente también, de países afectados por donde pasan los gasoductos. ¿Cuánta implicación hay? Es normal que con la cantidad de intereses, y ya sabéis que el gas está moviendo la energía junto al petróleo, que está moviendo al mundo, es lógico que todos los países miren para sus fines y van a hacer cualquier cosa para conseguir no pasarlo mal. El pueblo, como tantas veces, no nos vamos a enterar de nada. Pero mirad además quién es el nuevo presidente de Ucrania. Es un pastor bautista, que supongo que ya habéis visto cada día en las noticias.
Pero bien, ¿qué pinta ahora un pastor bautista en este lugar, cuando Ucrania es un lugar básicamente de la Iglesia ortodoxa? Los protestantes son una minoría, los bautistas dentro de ellos aún menos. Pues alguien lo ha puesto en el poder. No son señores que suben porque sí. ¿Qué se está buscando con todo esto? Pues si hay un pastor bautista en el poder en un lugar de la Iglesia ortodoxa, ya os imaginamos que es un movimiento ecuménico solapado también. Rusia pone en alerta a sus cazabombarderos y Ucrania pide que no mueva sus tropas. La tensión ha llegado cada vez a más límites. Un grupo armado prorruso se atrinchera en el Parlamento y la sede del gobierno de Crimea. Cada vez las cosas se complicaban más, hasta el punto en que empiezan a patrullar personas, soldados, que curiosamente van todos uniformados igual, como si todos hubiesen ido a comprar a las mismas rebajas su uniforme, pero sin ninguna insignia. ¿Y quiénes son esta gente? ¿Qué hacen actuando en ciertos lugares para conseguir ciertos fines? Pues nada, que cada uno se lo pregunte, porque todas esas cosas van teniendo respuesta. Rusia movilizó tropas a la frontera, y ya hemos visto cómo automáticamente esto ha llevado a que la OTAN se haya manifestado, la Unión Europea, Estados Unidos y Moscú, por supuesto, cada uno diciendo la suya. Ucrania denuncia una invasión militar de Rusia en Crimea. Y así está la situación, hasta el punto en que vamos a ver aún algo más. Crimea se debate entre Ucrania y Rusia. Entrevistan a personas, unos dicen, a mí más o menos me da igual una cosa que otra, lo que queremos es la paz. Otros, estamos hartos de estos, nosotros estamos hartos de los otros. Siempre se consigue dividir a las poblaciones. Generar odio entre las poblaciones, distanciamientos, etcétera, etcétera, es la finalidad básica para tenerlo todo a punto para crear confrontaciones con mucha más facilidad. Y la gente no va a pensar quién está moviendo los hilos, se van a odiar unos a otros, sencillamente eso. Pero mirad esta otra noticia. Tropas rusas en Ucrania son amenaza para la paz y la seguridad regional. Lo ha dicho John Kerry. La paz y la seguridad. ¿Recordáis la profecía de Primera de Tesalonicenses? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Una vez más, estamos viendo durante estos últimos pocos años cómo estas dos palabras están continuamente saliendo a la luz. La Biblia nos estaba advirtiendo, en el momento en que todo esto vaya saliendo cada vez más, preparaos, porque todo será lo contrario, de paz y seguridad no habrá para nada. Siria, pues también, tensión mundial, Obama amenaza a Rusia por crisis en Ucrania. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Pues más de lo mismo. Al final, los mismos intereses en todos los lugares. Las cosas no pasan porque sí. Aquí tenéis toda una serie de explicaciones al respecto. Imágenes que desde luego no gusta ver a nadie, pero aquí están. Hoy mismo ha habido las últimas de las noticias, antes de empezar la conferencia, de que si esta madrugada todo sigue igual, va a haber una intervención militar de Rusia sobre Crimea. Va a intervenir guerra abierta con Ucrania. Yo no sé qué va a pasar, pero sí sé una cuestión. Os he de remitir a dos capítulos de la Biblia, Ezequiel, capítulos 38 y 39. Es una profecía que evidentemente se va a cumplir también después del milenio. ¿Ya me entendéis? Cuando todo haya acabado 1000 años después de ir al cielo y volver aquí, va a haber la resurrección de los impíos y va a haber un ataque a la Nueva Jerusalén, o eso es lo que van a pretender. Y allí va a ser el fin total del mal.
Pero ya sabéis que cuando se habla de Gog y Magog y de estas cuestiones, hemos de recordar, como tantísimas veces y tantas profecías en la Biblia, de que eso hace referencia a ciertos lugares que todos conocemos, que están en este mundo, y son zonas en concreto de este planeta, y hace referencia a países que ahora son Rusia y son Crimea, parte de Ucrania, y que van a hacer un ataque contra precisamente el lugar de Israel. Si sabemos que esto va a acontecer al fin de los tiempos, y es cierto, y Elena White lo deja muy claro, Gog y Magog al final, como representación de esto, no debemos obviar también que Satanás no es tonto, y Satanás, para confundir, va a hacer ver el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento como designio divino, y como para algo que sea ahora. Por tanto, no descartemos que estas naciones que las profecías hablan den finalmente su ataque sobre Israel. Ahora estamos viendo cómo se están reagrupando los países que decía la profecía, en todos los ámbitos. Tengamos eso presente, porque si no, no vamos a entender nada de los tiempos en los que estamos, y que nos están marcando precisamente los últimos acontecimientos de la historia. Satanás va a hacer los plagios satánicos, como no, de la Biblia, y va a hacer confundir las interpretaciones proféticas. Evidentemente son cosas que están escritas en la Biblia y van a suceder. Algunas van a suceder solo al final de los tiempos, pero otras Satanás hará todo lo posible para que también pasen ahora. Sea como fuere, la Biblia estaba escrito que acontecerían estas cosas. Y de hecho, pueden ser profecías de un doble cumplimiento a la perfección. A la perfección. Tengamos esto presente. Desde luego, no nos queda otra que estudiar continuamente las Escrituras. Nos quedan muy pocos años para el retorno de Cristo. Todo está a punto ya de estallar. ¡Qué poco falta! Y no somos conscientes. Aún vamos haciendo planes a larguísimo plazo, como si estuviésemos aquí 80 años más, o quién sabe cuánto. Sobre todo me dirijo a los adventistas. Nos quedan pocos años. Dejémonos de bobadas y vayamos a predicar el mensaje final, el del cuarto ángel que se añade a los otros tres, y ya, porque los movimientos están siendo muy rápidos. Ya habéis visto qué cantidad de noticias en esta semana. Y no sabéis las que he tenido que dejar de lado, muchísimas, porque he de hacer una selección muy estricta, porque aún estaría hasta mañana presentando noticias. Pero la verdad es que yo mismo, después de todos estos años de analizar semana tras semana noticias, estoy quedando colapsado por la cantidad de cosas que están dando cumplimiento a las profecías bíblicas. Y a veces aún recuerdo hace 2 años, cuando aún estaba en iglesias, oír a las personas: no está pasando nada de las profecías. ¿Cómo puede ser que aún se oigan comentarios así? ¿Qué incultura profética hay en nuestras iglesias? En fin, que Dios nos ayude a estar atentos, porque la verdad, todo se está precipitando, y las cosas van a ir en el modo que está escrito en la palabra de Dios. Que Dios os bendiga.